Vamos a conocer un poco más acerca de la construcción en seco con Ezequiel Picotti, que es fundador de Steel Holding. Ezequiel, soy Cristian Bello, aquí en Canal 11. Buen día, ¿cómo va? Hola Cristian, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Saludos a vos y a toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Si tuvieras que definir cuáles son las ventajas y por qué es el steel framing o la construcción en seco ideal para construir hoy una vivienda. Bueno, básicamente las ventajas residen en la rapidez, en la calidad del producto, en la previsibilidad, llamando como previsibilidad aquello que hace que para un cliente sea muchísimo más sencillo conseguir su casa en función de que puede calcular mejor los costos, de que hay menos desperdicios, que los tiempos de obra son más amigables, bueno, y muchos otros factores, digamos, que hacen que este sistema esté teniendo un auge, principalmente en nuestra ciudad capital, ¿no es cierto? Ha habido una especie de explosión, ¿no? En todos lados. Ha habido una explosión, sí. Se ve muchísimo este tipo de construcciones, además con terminaciones estéticas muy, muy buenas. Sí, eso ni hablar. Aparte el confort, son casas muchísimo más confortables, a las que no les entra la humedad, tienen mejor resistencia térmica, acústica, las líneas de terminación son muchísimo más lindas, no se producen fisuras y esas cosas por ahí a las que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de las casas. Las casas del presente y del futuro, digamos, porque es lo que se... Las casas del presente y del futuro. Con actualizaciones, con modificaciones y con mejoras se va perfeccionando este sistema. Sí, ni hablar. Todo el tiempo estamos tratando de capacitarnos y de encontrar nuevas técnicas, nuevos productos que hagan mejor a este sistema, digamos. ¿Desde hace cuánto tiempo están trabajando, Ezequiel, ustedes? Y nosotros arrancamos en el año 2016, pero nuestro auge se produjo el año pasado con más de 15 casas realizadas en el transcurso de 12 meses. Que va en plena pandemia, además. En plena pandemia, sí. Bueno, tuvimos ahí un parate de un mes y medio. Bueno, que nosotros lo utilizamos para una retrospección interna y de ahí salimos con toda, ¿no? Sí. ¿Ustedes construyen la casa desde cero? Construimos la casa desde cero, sí. Obra civil, movimiento de suelo, construcción, terminaciones, entregándole la llave al cliente. ¿Y el modelo, el plano de la casa lo define el cliente o ya hay un modelo preestablecido? Y nosotros tenemos las dos opciones. Yo tengo un equipo conformado por 3 arquitectos y 2 ingenieros que se adaptan a los requerimientos del cliente. Tenemos modelos ya preestablecidos y muchísimas obras de diseño, sí, que es lo que nos viene tocando últimamente, digamos. ¿Obras de diseño? Obras de diseño, sí, estamos trabajando mucho con clientes que quieren casas exclusivas, digamos, casas únicas. Ezequiel, y concretamente, ¿de qué material son las casas y también el tema de las aberturas y demás? Bueno, la fundación, digamos, las casas se fundan, al igual que las casas en ladrillos, de una construcción civil que consiste en hierro y hormigón, digamos. De acuerdo al cálculo que realice el ingeniero, es el tipo de platea o de obra civil que se desarrolla. De ahí, el esqueleto de la casa de steel frame se conforma por una estructura de acero galvanizado, normalizado por norma CIRAM, ¿no es cierto? Y después se le empieza a agregar un montón de pieles que terminan de conformar el sistema, transformándolo en un sistema multicapa súper eficiente, digamos. ¿Cuántas capas tiene una pared? ¿Cuántas capas? Tiene aproximadamente 4 capas en el lado exterior. Tiene una capa que es un aislante que puede ser elegido por el cliente en el interior y después tiene 2 capas más en el interior para dar las terminaciones. ¿Y cuánto tiempo tardan? Más la estructura de acero. Sí, ¿cuánto tiempo tardan en edificar este tipo de viviendas?
Y una tipología básica de 100 metros cuadrados, desde el inicio hasta el final, son aproximadamente 45 días hábiles. Claro. O sea, 45 días trabajados. Que es mucho menos de lo que habitualmente se puede destinar a la construcción de una casa en el modelo tradicional, en la construcción tradicional. Sí, estás arriba de los 200 días en una casa. Y si hablamos de precio, ¿cuánto cuesta construir una casa de este tipo? Y nosotros hemos hecho evaluaciones a lo largo del tiempo y siempre el steel es un poquito más barato que la construcción en ladrillo si comparamos el precio final de una y final de la otra. Ahora, yo lo que mencionaba al inicio, el tema de la previsibilidad hace que para el steel es mucho más fácil computar al detalle una casa. Claro. Entonces el precio que se pacta al inicio es el precio de cierre. Y por ahí el ladrillo, con las contingencias, con la inflación, con todas aquellas cuestiones que hacen a nuestra economía, hace que el precio se vaya disparando a lo largo del tiempo. Claro. O sea que terminás teniendo un 30 o 40% de reducción en el costo, si las evaluamos como proceso definitivo, digamos. Previsibilidad en el precio, previsibilidad en los tiempos también, porque... Sí, previsibilidad en el cálculo de materiales también. Hay muy poquito desperdicio, mucha facilidad en prever, en calcular. Sí. La mano de obra es más fácil pactarla porque los tiempos son tan rápidos. Entonces uno pacta precios y puede ir cumpliendo con las fechas. Entonces es mucho más sencillo fijar precios, digamos, por decirlo de alguna manera. Ustedes igualmente cuando ofrecen el producto es terminado, incluida la mano de obra, el material, todo. Sí, incluido todo. ¿Dónde tienen Nosotros tenemos... Sí, te escucho. No, te escucho. ¿Dónde tienen la sede física o cómo los contacta la gente? Nosotros generalmente nos contactan de manera referencial, es... nuestra máxima llegada de contactos. Si no, tenemos nuestras redes sociales y después tenemos oficinas en calle San Martín, en Paraná, y en Azencamp, acá a 70 kilómetros de la capital, que es donde tenemos el centro de panelizado y el centro de acopio de materiales. Viste que había todo un mito alrededor de la construcción en seco sobre la fragilidad, por eso te preguntaba lo de la cantidad de capas recién, Justina. Son casas muy sólidas hoy por hoy. Son casas muy sólidas, tienen que estar bien calculadas, obviamente, tienen que estar bien ejecutadas. Por eso es muy importante que el cliente sepa elegir con quién va a realizar su casa, ¿no es cierto? Sí. Todo conlleva de un proceso no solamente ejecutivo, sino también técnico de cálculo. Pero sí, son sistemas monolíticos muy sólidos, validados por normas. Hace ya 2 años que nosotros tuvimos la suerte de que el steel frame fue declarado construcción tradicional. Claro. Por el Ministerio de Planeamiento de la Nación, entonces eso también nos dio un espaldarazo. Bueno, de hecho se construyen algunas casas de viviendas sociales, sí, de programas oficiales, se construyen de esta manera, en algunos lugares del país. Sí, no acá en la provincia, pero sí sé que, por ejemplo, en Santa Fe se está haciendo, sí. Y en muchos otros lugares, sí. Inclusive algunas municipalidades lo han tomado. Bueno, en el caso de Santa Fe, creo que varios municipios lo han hecho. La verdad que es muy interesante. Yo tengo le cuento la experiencia de haber hecho una ampliación de una habitación en alto en este sistema, y es muy rápido, muy práctico y, como decía, limpio. Yo ya lo hice hace bastante tiempo, cuando todavía había cierta duda sobre las características de la construcción en seco. Bueno, después hicimos algunas construcciones internas también en otros lugares y la verdad que todo ha sido con muy buenos resultados. Y previsible en el tiempo, en el costo y en la resistencia, digamos. No difiere en nada con una construcción tradicional a la hora del resultado final, ¿no? Para nada. La verdad que es interesantísimo. Fuiste un pionero. Sí. Fuiste un pionero. Tal cual. Ezequiel, muchísimas gracias por esta charla. Invitamos a la gente a que busque en las redes sociales entonces la empresa de ustedes para que pueda tener más idea y pueda hacer alguna consulta, algún tipo de dato accesorio que pueda haber quedado fuera de la charla, y que realmente elija este tipo de construcción tradicional que ha crecido, no tradicional, que ha crecido tanto en los últimos tiempos.